Vamos la semana pasada, a causa de la detención del presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos se atribuyó la administración del petróleo de Venezuela. En tanto, este país celebra elecciones para elegir a un nuevo presidente. Y como efecto de esta determinación, el gobierno americano informó que ha decretado la suspensión del envío de petróleo venezolano hacia Cuba, situación que seguramente causará problemas en el país caribeño, ya que el suministro de este energético resulta indispensable para que Cuba pueda generar la energía que necesita para llevar a cabo una vida regular. Y para platicar de este tema nuevamente nos acompaña el escritor Gerardo Arreola. Buenos días, Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, un gusto saludarte. Gracias. Pues vamos a empezar con este tema sin duda interesante y quiero preguntarte ¿cuáles son los países que apoyan a Cuba con petróleo y por qué razón este apoyo? Bueno, Cuba es un importador neto de petróleo. Actualmente consume alrededor de unos 112,000 barriles diarios y produce en su propio territorio unos 40,000 barriles entre yacimientos de aguas someras y en tierra, que destina principalmente a las termoeléctricas. Uh-huh. Es decir, que tiene un déficit de alrededor de 80,000 barriles diarios. Uh-huh. Durante la Guerra Fría, pues eso no era un problema porque el suministrador casi único, prácticamente único, era la Unión Soviética. Uh-huh. Al caer el muro de Berlín en los años 90, pues Cuba mantiene algún trato con Rusia, pero también tiene que buscar otros mercados. Hasta el año principios de los 2000, cuando llega Chávez al poder en Venezuela, y Cuba hace con Venezuela un gran acuerdo que incluye un suministro petrolero que se mantiene de manera estable durante todo este tiempo. Pero es un acuerdo que empieza a fallar hace alrededor de unos 3 o 4 años por diversas causas. Cuba recurre pues a compras esporádicas de otras fuentes como Rusia, Angola, Argelia y más recientemente México. Uh-huh. Hasta donde se conoce, pues todos han sido acuerdos comerciales. Cuba también abrió o ha estado abriendo licitaciones para la explotación de sus propios yacimientos, tanto en aguas profundas como en aguas someras y en tierra. Incluso la empresa española Repsol exploró en aguas profundas, encontró petróleo de buena calidad, pero era comercialmente inviable. Y todo esto siempre pasaba por la circunstancia del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, que hacía que una operación de este tipo pues siempre tuviera que tener por lo menos la abstención, la neutralidad de Estados Unidos. Bueno, eso es más o menos lo que ha ocurrido. Ahora, lo que ha ocurrido hasta hace semanas. Uh-huh. Una vez que ocurre el ataque norteamericano a Venezuela, por las circunstancias que hay, pues México se queda como prácticamente el único proveedor de petróleo de Venezuela. No tenemos una idea precisa de en qué consiste el comercio petrolero entre México y Cuba. No sabemos exactamente cuál ha sido el suministro, básicamente por la falta de datos que en la que ha incurrido el gobierno de México. Quizás lo más cercano a la realidad sean los informes que se han logrado conocer de Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que tienen que ser obligatoriamente, pues tienen que ser datos fidedignos. Y entonces hablamos de en 2025 alrededor de 17,000 barriles diarios, lo cual pues es muy poco para la producción mexicana y muy poco para las necesidades de Cuba. Si realmente no son dimensiones de importancia ni en uno ni en otro caso. Pero, Francisco, yo creo que no hay ninguna razón válida para hacer que esta operación se vuelva un asunto tortuoso en la discusión pública
mexicana. Es decir, hay una operación comercial, lo más normal es de que se haga de manera transparente, que sepamos cuál es el suministro, cuáles son las condiciones, en qué circunstancias se está pagando o no está pagando Cuba el petróleo que se le vende, y colocar esta operación ahora en la política regional, porque resulta que esta no es una operación comercial común y corriente. Es, como digo, el vuelco que se produce el 3 de enero en el mundo, pero sobre todo en la región, pues coloca a México como un actor político de primer orden en la situación de Cuba y por lo tanto en los equilibrios regionales. O sea que yo creo que todo esto, Francisco, requeriría de mucho mayor transparencia y de un debate mucho más organizado. Francisco. Sin duda, Gerardo, no sabemos exactamente qué ocurra con el comercio petrolero entre México y Cuba. Ahorita que señalabas que la Unión Soviética era el principal proveedor de petróleo de Cuba antes de los 90, el petróleo que bueno, entre comillas vendía la Unión Soviética a Cuba, pues era un precio simbólico. Prácticamente era muy, muy barato y Cuba únicamente entregaba azúcar. Ahora con México tal vez ocurre lo mismo. A ciencia cierta no sabemos cuánto pague Cuba a México, eso es un misterio. Lo propio podemos decir del petróleo venezolano, que en su momento estuvo llegando a la isla, pero lo que sí nos llama la atención es que Cuba conserva proveedores de petróleo, como lo comentaba yo en la introducción, pues que finalmente el energético es indispensable para que el país pueda llevar una vida, digamos, medianamente normal. Y bueno, ya en ese sentido, Gerardo, también quiero preguntarte, en el caso concreto de México, ¿es bueno o malo que nuestro gobierno apoye a Cuba con el suministro de petróleo pese a la falta de claridad de estas transacciones entre ambos países? Bueno, en primer lugar es necesario que haya transparencia como cualquier operación. Así es. Es decir, que llegue a las estadísticas, que las estadísticas sean accesibles. Eso en la parte comercial, pero en la parte política, como te decía hace un momento, creo que es importante el debate público y la explicación de por qué tiene que realizarse esta operación comercial, cuáles son las circunstancias. El asunto es de que hay varios elementos que considerar aquí. Primero, Cuba efectivamente se queda en una situación sumamente precaria al prescindir del petróleo venezolano. Hay otros suministradores, pero son suministradores mucho más eventuales que tienen, en primer lugar, son mercados distantes. Estamos hablando de Rusia, de Angola o de Argelia. A pesar de que Rusia, por ejemplo, tiene una enorme cantidad de petróleo disponible para la venta, pero que no tiene cómo venderlo debido a las sanciones norteamericanas. Claro. Es decir, si bien es cierto que cuando hablamos de todo este comercio, hablamos de una relación económica, estrictamente comercial, también es verdad que en la situación actual todo tiene una implicación política de gran calado, especialmente pues por los giros que ha impuesto el gobierno de Trump. Entonces, hay opciones, pero son políticamente riesgosas o políticamente quizás imposibles en el caso de Cuba. Está Argelia también, está Angola también, que es un socio comercial muy, muy cercano y aliado político también de Cuba. Pero la verdad es que geográficamente, circunstancialmente, pues es mucho más fácil y más seguro el suministro petrolero, pues son travesías, es decir, hay una distancia muy, muy cercana y en fin, todas las condiciones que pueden ocurrir. Ahora, ¿cuál es el camino? En primer lugar, en efecto, abrirlo, hacerlo claro, transparente y que el gobierno mexicano explique cuál es su política hacia Cuba. Y aquí entramos en una cuestión ya más complicada, porque Cuba vive desde hace tiempo una crisis múltiple, no de ahora después de Venezuela, desde hace ya varios años, donde pues hay apagones ya casi permanentes. Podemos decir que hay un déficit de electricidad de alrededor de 2/3 que ya casi se ha normalizado. Es decir,
vamos a tomar en cuenta que una casa promedio no tiene luz durante 16 horas del día. Uh-huh. Por lo cual también hay afectaciones en el transporte, hay afectaciones en el suministro de agua y todo lo demás, ¿no? La industria, el comercio, los servicios, etcétera, etcétera. Se han extendido enfermedades virales hasta los registros más recientes de la Organización Panamericana de la Salud indicaban que había más de 40 muertos por enfermedades virales que no había manera de ir atajando fácilmente. Y después hay otros problemas como la pérdida de población. Cuba ha perdido alrededor de 2 millones de habitantes en los últimos 3 o 4 años, que es una caída espectacular tanto por la migración como por el freno de la natalidad. Entonces, aquí cualquier relación comercial casi que se vuelve política, porque no estamos hablando del trato con un país común y corriente, sino con un país que está en una situación que avanza hacia condiciones cada vez más desfavorables y con impactos sociales cada vez mayores. Uh-huh. Yo creo que para México esta circunstancia es un problema de seguridad nacional, porque la estabilidad de Cuba ayuda en el sentido de mantener posibilidades de una relación, de una convivencia pacífica en la región, pero la inestabilidad pues tiene horizontes muy complicados. Podemos hablar de una migración descontrolada por mar, de invasiones masivas a las embajadas en La Habana, de descontrol del orden interno en Cuba, de posibles hechos de violencia y sobre todo del impacto que puede tener la injerencia del crimen transnacional en una zona crítica para las operaciones de narcotráfico como es el Caribe. Entonces, importa mucho a México que haya estabilidad en Cuba. ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos que discutir, pero yo creo que ese es el horizonte que se abre ahora, Francisco. Sin duda, Gerardo, un tema interesante y en este momento te invito para retomar el tema y platicarlo con más detenimiento, con más reflexión, para enterarnos exactamente qué ocurre en Cuba y obviamente a México le conviene que el país conserve estabilidad. Somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo se retoma este tema, como bien lo comentabas, desde un punto de vista comercial y otro político, y es esta parte donde debemos analizar qué tan bueno o malo es que México ayude a Venezuela con petróleo. Bueno, Gerardo, me mandan a corte, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu atención para mi espacio.